retomamos las presentaciones de escritores de otros distritos acá en la Librería García, que agradezco a Jorge y a Leandro por otra vez convocarme para traer escritores de otras zonas, ¿no? Para acercar así a los lectores morenenses a estos escritores. En esta oportunidad voy a presentarles a dos escritores y amigos que son Mariano Rodríguez y Cristina Cuesta. Bueno, ellos... Ahí la parte donde ustedes pueden aplaudir. ¿Sí? Bueno, Mariano... Me gustan los aplausos espontáneos del público. A Mariano y a Cristina, primeramente conocí a Mariano, les voy a contar cómo fue, sencillito, pero les lo voy a contar. Lo conocí a Mariano a través de las redes y de la radio, y después Mariano me invitó a conocerlo y a regalarme un libro para que lo comenzara a leer. Y fue eso en Palermo Viejo, no sé si te acordás, claro, que me regalaste... En el Hotel Clásico, en el marco del café. Claro, me regalaste este libro. Hoy, este libro que inclusive, bueno, ahora la dedicatoria no está porque hicimos un cambio, pero bueno, Otra noche para soñar. Y ahí conocí a Cristina, porque Cristina presentaba su tercera novela, ¿no? Sí, así es. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Buenas tardes a todos, perdón. Buenas tardes. Novela, escribís novela. Sí, 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 yo escribo novelas románticas. El señor escribe otro tipo. Novela romántica histórica. Yo estoy cómoda para que discúlpenme, pero me voy a pasar. Novela romántica histórica. Correcto. Tomó un hecho real, histórico, y a partir de ahí genera una trama Sí, de ficción. sí. Con El tinta hecho romántica. histórico viene a ser el escenario donde ocurre la historia. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Mariano toma todas sus novelas, toman ese hecho histórico o un suceso, una catástrofe en Argentina. Son todas novelas en que el ámbito es el argentino, y luego él ensambla la parte de ficción, la parte romántica, y Cristina, todas sus novelas, como ella misma lo dijo recién, toman el género romántico. Pero son contemporáneas. Sí, las de Cristina son todas contemporáneas. En cambio, Mariano toma de distintas, son también, ¿no? No, así, históricas, porque cuando pone sí, históricas, pero distintos hechos. Bueno, Cristina es psicóloga social. Es psicóloga social y da talleres. El señor se ríe porque está pensando, tiene cara de loca esta mujer. Por eso, me parece que no, viene... No te preocupes, lo conocemos de hace tiempo y siempre está sonriente, así que bueno, nada. Viene por ahí, viene por ahí. Ay, bueno, no es así tanto, Cristina. Bueno, te puedo decir que, bueno, Cristina es psicóloga social y a su vez da talleres para hombres y mujeres privados de la libertad, creo que... En varias cárceles bonaerenses. Sí, por ejemplo, acá doy en la 59 y la 60, que es en Merlo. Claro, acá cerquita, vecinos de acá. ¿Y seguís todavía en la 43 y la 40? En la 43 sigo, que es González Catán, porque yo estoy de Castelar, entonces trato de agarrar lo que es el radio de la cadena del oeste. Pero yo empecé a dar estas clases en Lomas de Zamora, en la 40. Así que me iba de Castelar hasta Lomas. Lo hice 4 años. Y bueno, después ya es como que dije, bueno. Pregunto, realmente me interesa la respuesta. ¿Por qué? Fue fortuito. ¿Por qué seguiste? ¿Qué encontraste ahí? Bueno, te cuento primero. Rapidito, porque si no me van a matar, perdón. No, por favor. Nosotros... Mariano y yo tenemos un café ya, ¿cuántos años, Mari? ¿6 años? 2019, antes de la pandemia, sí. Sí. Es un café literario. Nosotros normalmente lo hacemos en la zona de Capital una vez por mes. Y obviamente, como toda la gente que nos va conociendo a través de las redes y que les gusta leer, fuimos haciéndonos varios seguidores. Una de nuestras seguidoras tenía un compañero que trabajaba en el servicio penitenciario bonaerense de la Unidad 40. Y en esa cárcel se iba a inaugurar la primer biblioteca. Entonces vino
a un café y nos pidió muy amablemente si podíamos donar libros a los escritores. Así que, obviamente, en ese momento yo tenía Vanga y Miércoles de Ceniza. Los dos que tenía, obviamente, que se los doné. Al tiempo me llaman porque hacían la inauguración y invitaban a la gente, a los autores que habían donado, si queríamos ir. Nunca había pisado una cárcel, nunca me había interesado la cárcel, nada. Si bien como psicóloga social era como que algo manejaba, pero el contexto de encierro no era algo que me sacara a mi desvelo. Hasta que pisé la cárcel. Y tanto fue así que, bueno, fui a la inauguración, dejé los libros y a los 15 días me pidieron si podía ir porque las chicas, las mujeres que pertenecían al pabellón literario, habían leído Miércoles de Ceniza, pero lo habían leído porque, no porque era yo, porque no me conocía ni mi abuelita. Lo habían leído porque le había llamado la atención la tapa. ¿Cómo un cura abrazando a una mujer? Entonces, de todos los libros que recibieron, ¿cuál le llamó la tapa? Este. Y por eso lo leyeron. Cuando le dijeron si podían conseguir a la persona que lo había traído, se volvió a contactar conmigo y ahí tuve mi primer acercamiento en un pabellón con todas personas privadas de libertad. ¿Y cómo organizaste la tarea, Cristina? Porque una vez que ya, bueno, te instalaste y que te tomaron para hacer todo eso, ¿no? ¿Cómo fue esa tarea, no? Porque me imagino que el tema todo es lo que a lo mejor planificaste y proyectaste, después tuviste que cambiarlo porque... No, claro, y uno se tiene que avesar al entorno donde estás, que es muy diferente al que vos podés imaginarte de acuerdo a lo que lees y muy diferente a la película que te viste y muy diferente a la serie de moda que te están pasando. Nada de eso es cierto. Hay cosas que son verdades, pero no es la cocina de la cárcel. No es la cocina de la cárcel. Además, luego en ese mismo taller, Cristina luego juntó, ¿no es cierto?, los cuentos, las narraciones, relatos que hicieron los chicos de ahí, los hombres y las mujeres de ahí, y publicaron una antología solidaria. Contanos de eso. Publicamos una antología para que ellos tuvieran. En principio tuve que empezar por alfabetizar, porque yo me encontré que dentro del pabellón tenía, en un pabellón de 24 mujeres, que fue el primero que yo tomé en la unidad 40, tenía 5 que no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿qué puedo ofrecerle yo cuando no saben leer ni escribir? Tuve que empezar de cero. Fui armando tandas dentro de lo que es un taller, armé distintas mesas con distintas cosas para la situación que me encontraba en ese momento. Y qué bueno todo eso, ¿no? Porque después lo que resultó de todo eso, ¿no? Qué gratificante para vos y para ellos. Bueno, gratificante en varios aspectos. Primero porque yo no sabía, hasta ese momento desconocía, que había una resolución ministerial que avalaban a pabellones literarios. Cuando hubo un juez, que es de Lomas de Zamora, que es el juez Roberto Conti, ¿sí?, que fue el creador de los pabellones literarios. ¿Qué es un pabellón literario? ¿Es porque leen? ¿Es porque escriben? No, es porque tienen conducta. ¿Qué no puede haber en un pabellón literario? No puede haber facas, no puede haber droga, no puede haber violencia física, no puede haber violencia verbal. Y obviamente, sumado a esto, te da la posibilidad a que vos puedas poner tu plus de enseñarles, de abrirles la mente con un buen libro o con un trabajo didáctico, con cosas que ellos se vayan enganchando, que ellos mismos te lo vienen pidiendo. Bueno, voy a seguir un poquito con Mariano, por favor, que es el que tiene que despedirnos antes. Bueno, Mariano es locutor, periodista y escritor, pero a su vez también fue docente. Así que eso, si querés, nos podés contar un poquito, Mariano, sí, pero docente no de literatura, no, de locución, oratoria. Locución, oratoria y periodismo. Contanos. Sí, yo vengo del ámbito de la comunicación. Quizás la faceta de escritor se despertó más en esta parte de mi vida, esta última parte. A los 36 años empecé a escribir. Ya mucho antes había empezado a trabajar en los medios. Es cierto, yo soy de Santa Fe, me recibí de locutor en Rosario y vine a Buenos Aires a hacer la licenciatura en periodismo y ya me quedé acá trabajando. Y ese fue mi primer amor, pero es cierto que después empecé a leer mucho, me gustó mucho este género que tiene que ver con la novela romántica con orientación histórica. Me llegó a mis manos un libro de Viviana Rivero,
El secreto bien guardado, que fue el primer libro de Viviana, y a partir dije, qué bueno que estaría esto, ¿no? De poder generar yo a lo mejor una trama mezclando ficción y realidad de historia y poder generar en los lectores lo que algunos autores fueron generando en mí. Y bueno, ahí se me despertó las ganas de empezar a escribir. Lo que pasa es que todavía no tenía una historia fuerte que me llevara a escribir, que me produjera esas ganas. Yo en ese momento, en el 2015, trabajaba, era panelista de un programa que conducía David Cablin y Deborah Plager en el Prime Time de América, que se llamaba Mediodía Más que Noticias, y había un abogado penalista, el doctor Hugo López Carribero, que es de acá de la zona, y él me decía, tenés que escribir una novela policial, te voy a conseguir un expediente para que puedas escribir policial. Le digo, no, pará, Hugo, no es lo mío, no sé, no me siento todavía confiado ni tranquilo. Y fue así que digamos, la historia me empezó a buscar a mí, porque trabajando en Continental, en el servicio informativo, Fernando Bravo le estaba haciendo una nota a Carlos Belloso, el actor, que en ese momento estrenaba la película El Expediente Santizo, y estaban hablando de cómo que él había producido a él filmar en Epecuén, conocer Epecuén, que la habían utilizado, fíjate el grado de destrucción que tiene hoy Epecuén, que simulaba ser las ruinas de Basora en Irak, una ciudad totalmente destrozada por la guerra. Entonces ahí paré las antenas y empecé a ver en la computadora Epecuén y me aparecieron fotos tremendas de ese lugar. Dije, apa, acá hay una historia en sí misma, y me empecé a interiorizar en lo que pasó. Siéntese, por favor, señorita. No, por favor, bienvenida. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, tengo que ir a conocer este lugar. Nada, no pasaron más que 2 semanas que agarré el auto y me fui un fin de semana de Epecuén. Y bueno, cuando llegué al lugar, lógico que la sensación fue un poco ambigua de estar ahí y de la alegría de poder tener frente a mis ojos eso que había tenido hasta hace unos días en la computadora, pero también la tristeza por el hecho de que ahí hubo mucha vida, fue un pueblo repleto de vida, y hoy está reducido solamente a escombros, a la nada misma, con el agravante de que como todo eso quedó bajo el agua del lago y tiene un lago una alta salinidad, todo lo ha reducido a un gris opaco, y es realmente un poco tétrico. Pero bueno, empecé a pensar cuando volvía en el viaje, ¿qué hubiera pasado si 2 chicos que se enamoraban en ese lugar? Pensemos que esto fue en el año 1985, subía al agua del lago y los separaba. El único contacto posible en ese momento que no fuera el cara a cara era el teléfono fijo para llamar de una casa a otra. Pero si vos te tenías que ir de tu casa, ya no había ningún otro contacto, no había mail, no había celular, no había nada. Entonces, bueno, pensé una historia como la de León y Serena, que son 2 jóvenes que se enamoran, que van a la escuela juntos, que son del pueblo y que hacen las cosas de todo chico de pueblo, pero llega un momento que se enamoran y cuando están en su mejor momento, que se prometen amor eterno, crece el agua y se tienen que ir de sus casas. No les cuentes mucho más porque no van a leer el libro, Mariano. Pero bueno, la novela... Porque él se entusiasma y empieza a contar todo, de pe a pa. Sí. No, pero bueno, la novela va atravesando, digamos, todos. Tienen que leer, te tienen que comprar y leer el libro. Los escollos que estos 2 jóvenes tratan de atravesar para poder reencontrarse y volver a vivir sus historias de amor juntos. Si lo logran o no, bueno, eso sí es lo que ustedes van a tener que averiguar leyendo las páginas del libro. Pero ese fue el primer libro. Sí, y después publicó Inadmisible en el 2018, que el libro, voy a decir unas palabritas, dale. Si me dejas, Mariano. Dale. Bueno, te cuento que Inadmisible, bueno, tiene un temazo porque habla de los nazis que llegaron a la Argentina en el 45. Bueno, y además que los refugiaron en el sur, y bueno, en ese momento creo que era Farrell, el presidente argentino. Farrell era el presidente y Perón era el ministro. Y Perón era el ministro de guerra. Bueno, a cambio de lo bélico, bien, ¿no? Más o menos. Pero había un pacto tácito a cambio del oro, parte del oro nazi que habían traído desde Europa, y además también de armamentos y estrategias bélicas y demás. ¿Cómo? Digo, en casi todos los países hicieron eso. Sí. No, a mí no me consta que en casi todos los países. Habrá muchos que sí, otros que no. A mí me importa Argentina porque es donde yo vivo. Y donde... no te importa porque nos duele, porque estamos acá y es nuestra patria. En realidad nos duele en todo el mundo que se haya hecho esto, pero a lo mejor ha ido Hitler, y acá sí vino Hitler. Hitler como Prieke, como Mengele, como Heuschmann y otros tantos. Entonces digo, bueno, sí, a muchos países habrán ido para nazis, pero no los que vinieron acá. Acá escaparon en varios submarinos del puerto de Noruega. Hitler ya sabía que iba a perder la guerra, por eso tenía un plan sistemático organizado para dejar Alemania.
O sea, todo parte de que el libro yo descreo de lo que cuenta la historia oficial, de que Hitler se suicidó junto a su mujer Eva Braun en el búnker. La verdad que eso no es así y está recontra comprobado. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde fue? Bueno, el libro va relatando en formato de novela todos esos pasos que hizo Hitler en la Argentina, pero a diferencia de ser como otros libros del nazismo, que hay muchos, ustedes lo deben saber, trabajo en la librería, este es el único libro que está relatado en formato de novela, es decir, hay una historia de amor, pero en el fondo hay una investigación que va buscando las huellas que no solo Hitler, sino el nazismo dejó en Argentina. Por eso empieza en Bariloche, pero después se traslada al Hotel de Edén de la Falda, en Córdoba, después se traslada al Hotel Gran Viena y bueno, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde está el Club de la Ventana, en Villa Ventana, un hotel que fue muy fastuoso para la época y donde se alojaron los exmarinos del Graf Spee, el buque nazi que terminó hundido en Montevideo. Bueno, nada, el libro es muy apasionante porque si bien hay mucha información, como está contado, y vos lo leíste, Ana, en formato de novela, se va haciendo muy atrapante, además de la historia de amor que los dos personajes, Elkin y Agnes, van generando y que va haciendo que uno se quiera ir metiendo también en esa historia de amor, barra traición, barra misterio, erotismo, y tiene un poquito de todo. El investigador privado, Elkin. A vos te gustó el investigador, ¿no? Oh, Elkin, yo me quedé con el ¿cómo era? investigador. Elkin Petrov. Elkin Petrov. Nada más se acordar de una película que tenía alguien, un artista, uno de los actores, tenía el apellido Petrov, justamente. Es muy fácil lectura porque, vuelvo a repetir, no es un manual Santillana, entonces no es algo testimonial. Yo te estoy contando información que incluso me dateé con Abel Basti, que es uno de los principales referentes historiadores y periodistas de Argentina que más conoce sobre el nazismo. El prólogo lo hizo Adrián Piñatelli, que es otro gran historiador, palabras mayores acá en Argentina, y bueno, está hecho con mucha responsabilidad, tiene archivos desclasificados de la CIA. Mirá, en el libro está publicado desde antes que lo dieran a conocer oficialmente el submarino que encontraron nazi hundido en las costas de Caleta, Olivia, que lo publicaron como 6 años después de que yo edité el libro. Hitler vino casualmente en un submarino. Sí, bueno, sí, claro. También, Todos se miró. entregaron en Mar del Plata, Claro. y eso está documentado. Sí. O sea, es muy, muy apasionante la trama, con la historia, obviamente, y cómo, Bueno, y cómo se fue contando. este libro, Un trabajo de investigación. Totalmente. Claro, por supuesto. Yo como en el ámbito del periodismo, La intuición. No. hay mucha investigación, y como decía, hasta archivos clasificados de la CIA, hay muchas cosas que yo me fui también nutriendo en el camino. Por ejemplo, yo en ese momento cuando daba clases de locución, una alumna era de Bariloche y se enteró que estaba haciendo el libro y me contó que había una hostería todavía en ese momento, hará 6 años atrás, que festejaba los días, creo que era 24 o 20 de abril, cuando Hitler cumplía años, cerraban la hostería y como que celebraban el aniversario de cumpleaños de Hitler. También en Brasil se hacía eso. Bueno, a mí me puso la piel de gallina, imagínate. Entonces tú, al libro, Claro. Claro. bueno, un montón de cosas así que no están en otros libros o en otros manuales porque fueron cosas que me fueron pasando a mí, digamos, y que las fui volcando en... y los otros jerarcas vecinitos que van a Mari. saber de quién eran vecinos también y que de pronto, bueno, los que se fueron encontrando, los que se fueron juzgando, los que llevaron como Ahí va, Mari. para ser El juzgados. muchacho quiere hacerte una pregunta. Ah, Y sí, bueno, perdón. a ver. ¿Qué Sí. tal? Hola. ¿Cómo fue el proceso de salir de la historia oficial y meterse en una historia más profunda, más oculta? Porque imagino que habrá sido todo un trabajo discernir Claro. qué información periodística era pescado podrido de aquello que era la verdad. Es que todo parte justamente de eso. Rusia en un momento quiso hacer saber al mundo que tenía el cráneo de Hitler y porque es uno de los misterios universales, ¿dónde están los restos de Hitler hoy? Entonces puso como evidencia un cráneo con un agujero, un orificio de bala, y se constató que no solamente no era el de Hitler, sino que encima era un cráneo de una mujer. Entonces como que Rusia quedó con Gorbachev en ese momento del gobierno como el hazmerreír. Entonces yo, pensando en cómo podía encarar el libro, la trama del libro, se me ocurrió que a lo mejor Rusia, para reparar como esa mala imagen que había dado el mundo, bueno, mandaba a su mejor investigador a Argentina para seguir los pasos de Hitler y llegar hasta el punto donde descansan los restos verdaderos de Hitler. Entonces, bueno, empecé así a generar, obviamente, con mucha información, todo el proceso de investigación, iba anotando todo lo que me parecía importante. Algunas cosas descarté porque eran mínimas, otras me parecieron espectaculares, pero siempre documentando todo lo que fui poniendo. O sea que ya venimos de un pescado podrido desde que en su primer momento Hitler murió en la guerra y no fue así. Pero bueno, eso después se mantuvo, pero la realidad es que todavía, a ciencia cierta, hoy no se pudo determinar dónde están los restos de Hitler. El libro revela en qué lugar están, aunque es un lugar
en Sudamérica, no es en Argentina, no voy a decirles dónde para que obviamente puedan leer el libro, y es un lugar de capitales alemanes, con lo cual también es de muy difícil acceso, es privado. Pero bueno, es muy interesante todo eso. Lógicamente que hay cosas que uno después puede creer, otras que son dudosas, otras que a lo mejor te generan cierta incertidumbre. Yo traté de todo lo que puse, ir documentándolo y bueno, ir todavía cotejándolo incluso con otros colegas también a ver si tenían la misma información. Yo hablé de Abel Basti, incluso Abel tuvo una generosidad conmigo que me permitió que pusiera su nombre en el libro para que se careara con este investigador ruso. Es decir, un personaje ficticio se careaba para pasarse información con un personaje real. Y eso me parece que al libro le da como una veracidad y una realidad muy importante. Y además hay que saber muy bien, ¿no?, cómo realmente es ese personaje que existió en la historia, porque es como nosotros acá, los argentinos, hablemos de Sarmiento, que sabemos tanto, pero si decimos y queremos hacer hablar a Sarmiento dentro de la novela, tiene que ser Sarmiento. Y lo que realmente Sarmiento era, por ejemplo, acá lo mismo es cada uno de los personajes que vos tomaste. O sea que por eso tiene que hacer esta investigación tan exhaustiva para no salir de decir algo que al personaje por ahí no le corresponde. A mí me gusta todas mis investigaciones tratar de que sean la mayor realidad de lo que pasó. Es un compromiso conmigo mismo, pero también con otros supervivientes. Por ejemplo, yo escribí un libro inspirado en la tragedia de Lapa, y la tragedia de Lapa no fue hace 200 años atrás, fue en el 99. 99. En el caso de tratarse, como es este caso, de una obra de ficción, para vos es una norma no acomodar el hecho histórico a la trama de la ficción. No, al revés, acomodo la ficción a la historia. Exacto, Sí, ese es el parámetro. Está bien, porque Sí. tranquilamente podría ser Los otra cosa porque personajes, estamos hablando de... los personajes son ficticios, pero el personaje, mejor dicho, los personajes son ficticios, pero la realidad del hecho existe. Y trato de que se respete tal y cual, yo por lo menos llego a mi cabeza, a mis manos. Sí. Es la gran virtud del libro. Sí. Que yo lo salvé. Es la gran virtud del libro. ¿Te gustó? Uno ve, por supuesto, una historia de amor, pero en el medio te empezás a tirar un montón de data que decís, ¿y esto qué? Y todo real, porque uno lo conoce a Mariano y la verdad que te querés saber hasta el final, a ver qué pasa con esa historia y qué pasa, ¿no? Cómo termina, Es atrapante. cómo es Aparte en el medio hay una historia que puede uno pensar que es también de traición. Entonces, bueno, se van generando. Tuvo dos finales distintos Ahora, para que se den una idea. Bueno, ahora en la parte de ficción, ¿no? Con el personaje Elkin Petrov, ¿no? Que voy a decir un poquitito, no te ¿A vos enojes. también te gustó el ruso, como a Cristina? Nos gustaron. Los Sos rusos. el investigador. Ahora no le entendí algunas cositas, pero no importa. Bueno, pero lo único que digo que, bueno, él se enamora. Fíjate que llega, se enamora. No estaban los planes. Él es un tipo hosco, un tipo muy frontal, serio, que no se reía, y de golpe una mujer que es la conserje del hotel donde se hospeda en Bariloche empieza a metérsele y le hace cambiar los planes. Pero no estaba No para cuentes, nada. no cuentes más. No, hasta Ahí no va. No, pero lo que digo, ¿no? En esa relación que tenía, ¿no?, con la persona que eligió, ¿no? Qué difícil sería, ¿no? En el momento que él había sido enviado para investigar y que de pronto no puede contarle nada, porque a ver, No, claro, es una cosa súper secreta. Claro, entonces imagínate, estar enamorado pero no decirle nadie a tu pareja de nada de lo que vas investigando. No era la pareja, era una persona que estaba enamorada, se había metido pero y bueno. por la cual empezó a sentir Sí, muchas cosas. Pero claro. interviene en el libro para darle más veracidad, gente del centro Simon Wiesenthal, que bueno, son en el mundo me parece los que más han perseguido a los nazis y han tratado de generar justicia a través sí, exactamente. Así que bueno, nada, la verdad que está me parece a mí muy bien logrado, y bueno, por eso también después de tantos años, como decía Ana, fue el segundo que escribí, pero es el último al mismo tiempo porque se reeditó en marzo del año pasado. Que está viajando. Está viajando para todos lados. Viajó por Sí. Argentina y ahora últimamente en Uruguay. Vengo de Uruguay la semana pasada. La semana pasada, así Vengo que a bueno, Punta del Este. ahora va a estar traspasando las fronteras. Bueno, Siempre que a mí ¿Los me... comentarios que recibís están referidos a la parte de ficción o A la historia, a a la la historia? parte. Porque la historia es fascinante. La historia es fascinante y la ficción tiene también lo suyo. Y creo que mi mayor virtud, a mí quizás narrativamente se me puede cuestionar muchas cosas, porque yo no quiero escribir difícil para que quede,
es Borges. No, no me interesa, me interesa escribir fácil y que se entienda, y entonces en el fácil... Fácil. Se murió. Sí, ¿Por qué bueno, se pero- murió? Dice Leandro. Yo ¿En serio? Entonces creo que mi mayor virtud no es quizás la poesía de la narrativa, sí que el que lo lea no va a saber qué es ficción y qué es realidad. Hay una línea como muy delgada entre la realidad y la ficción. Y además de generar una buena historia, que yo creo que eso es algo que a mí me caracteriza, de que el tema que elijo para escribir, que primero me atrapa a mí, porque si no lo podría escribir, bueno, termina gustándole también al lector, porque trato de hacer en base a esa trama siempre una historia que si bien son fuertes, porque la mayoría están inspiradas en tragedias, pero que sea resiliente y que sea cercana. No te lo cuento como que lo estás leyendo en el diario, lo estás viviendo. Y eso me parece que es algo que mucha herramienta me dio el periodismo, tanto tiempo de ser cronista de exteriores. Yo trabajé como 6 años de movilero para Radio 10, para Continental. Entonces, a ver, yo tenía que relatar, se estaban matando a tiro y yo contando eso. Bueno, Bueno, y eso, publicarlo al papel. contanos cuando recién empezaste a trabajar de locutor, ¿no? En San Nicolás, cuando con Temple de Acero, él recién empezaba a trabajar de periodista. ¿Te quedaste con ese En San Nicolás. Ay, me quedé, porque aparte lo voy a leer, porque fue de con Temple de Acero, que era el accidente del avión de Lapa, que no pudo levantar vuelo en el aeropuerto de Jorge Newbery, y siguió por la vía terrestre, pasó todo por la avenida Rafael Obligado, siguió y hasta explotó contra una planta de gas, ¿no? Ese hecho ocurrió, yo nací en el 80. Una planta de gas. Eso fue en el 99, yo ni siquiera había cumplido 19 años, tenía 18 y estaba haciendo las primeras herramientas en radio, en una radio en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires. Pero claro, todavía no estaba recibido nada, conducía un panorama de noticias, pero era mi primer programa y era todavía todo muy nuevo, y de golpe a las 7:30 de la tarde baja un periodista del diario El Norte, que era el multimedio que trabajaba con nosotros, y dice: dame aire que tengo que tirar un flash de último momento. Le abro, lo presento, dice: atención, información de último momento, se acaba de prender fuego un avión en el aeroparque, habría 10 muertos, vamos a ampliar, Y fue para mí como muy fuerte, porque la primera gran tragedia que me tocaba a mí al aire, estar conduciendo, cómo sigo después, y no quedó ahí. Bajó a los 15 minutos otro periodista del diario y dice: bueno, ya son más de 50 muertos los fallecidos, y yo que me iba convirtiendo. Entonces fue para mí muy duro. Pensé que en ese momento no sabía qué hacer bien con ese hecho, y dije: pero algo tengo que hacer, porque de verdad que me marcó hasta el día de hoy. Y ya después, más de grande, cuando fui evolucionando y fui creciendo y empecé a escribir, dije: bueno, ahora llegó el momento de contar esa historia, cómo la viví yo, cómo la vivieron los protagonistas y qué fue lo que pasó, pero a través de un libro que me pareció que también era hacer una especie de homenaje para las víctimas y para los sobrevivientes, porque es una tragedia que tuvo sobrevivientes también, y al mismo tiempo hacer que no se pierda, porque vieron, en Argentina pasa todo tan rápido y los temas se pierden y queda todo en impunidad. Por ejemplo, nadie fue preso por la tragedia de Lapa, siendo que se probó que los aviones tenían desinversión, poco mantenimiento, tenían 200.000 millones de horas de vuelo. Entonces eso me pareció muy justo. Y bueno, escribí ese libro con Temple de Acero, y tuve la suerte de que Benjamín Buteler, que es una de las sobrevivientes de la tragedia, muchos murieron, 67 personas perdieron la vida. Benjamín sobrevivió, pero es una manera de decir, porque le amputaron las 2 piernas, perdió la movilidad en ambos brazos, tuvo quemado el 90% del cuerpo, tuvo 1 año y medio internado, para que se den cuenta, con quemaduras de todos los grados que se imaginen. Y él lo leyó y a mí me sorprendió mucho lo que me dijo, la devolución que me hizo. Me dice: mirá, decí que yo sé que vos no estuviste en ese avión, porque yo sí estuve, pero da la sensación de que tuviste por cómo lo contaste, con la realidad, el grado de realidad que tiene este libro. Y eso, de ese evento la verdad que... y eso para mí, imagínate, es mejor que, no sé, que un Pulitzer, que un premio Nobel. Te digo que eso te ayuda muchísimo, Mariano, para las historias, porque, bueno, amalgamás las investigaciones, el periodismo, el estar, todo eso. Cuando y tenés bueno, una tragedia tan cercana en el tiempo, que encima tiene sobrevivientes o familiares de víctimas que murieron, pero que está todo sensible, a flor de piel, escribir sobre algo así. Y después tuve la suerte de ir a presentarlo a San Francisco, Córdoba, donde hay una familia que perdió justamente a un integrante de la familia en ese hecho, y me recibieron muy bien, me entrevisté con ellos, vinieron a la presentación, nos dimos un abrazo, les firmé un libro, y ahí en San Francisco, como en Santa Fe, también lo declararon interés cultural e histórico. Entonces, bueno, quiere decir que son cosas que por lo menos
me dan la certeza de que los temas que he elegido para escribir no han sido desatinados. Después uno puede interesar más, menos, como todo, pero son temas que abordé que Y tienen bueno, un esa es interés. la devolución que te dan los lectores realmente, ¿no? No, lectores, en este Porque caso, bueno, como mucha protagonista. gente capaz que quería que sobre eso se escribiera. Mari, perdón. Y una forma de hacerlo fue Quiero hacerte una consulta. Ah, sí. No te veo, Resaltar- levante la mano alto. Asocio esta tragedia con lo que fue prácticamente en la misma franja de tiempo el documental de Piñeiro, que era Whisky Romeo Bueno, Azul, claro. fue prácticamente lo mismo. A Piñeiro lo llamé porque yo lo había entrevistado varias veces por el hecho de ser periodista y le pedí autorización para utilizar todas las declaraciones que él había dado anticipando que el accidente del APA se iba a dar en algún momento y que fueron desoídas. De hecho, él termina renunciando, lo echan por justamente decir lo que iba a pasar antes de que pasara. Y eso también le da, me parece, mucha veracidad al libro. Es muy valioso lo que aportó Enrique y bueno, y es también, a la vez, fue un grito desesperado que no se escuchó, como todo lo que pasa en Argentina. Era crónica de una estrellada anunciada, y terminó pasando, y bueno, acá no nos hacemos cargo hasta que pasa, como pasó con Cromañón, no, todos sabíamos que iba a pasar, pero nadie hizo nada, pasó, bueno, después empezamos a poner matafuego, siempre vamos atrás de los hechos, y eso es algo que todavía no aprendimos como sociedad, como nación, nos cuesta mucho. Mariano. Un hijo mío me decía, ¿vos te diste cuenta que ustedes, y habla de ustedes porque ella no usa casi español, me dice, Papá, ustedes no usan el tiempo futuro, no dicen correré, no dicen saldré, porque el tiempo futuro no lo conjugamos habitualmente, lo decimos de otra manera, no hay futuro, mamá. Claro. Sí, es triste, igual te digo, pero es verdad. No lo usamos. Bueno, Mariano, acá tengo Otra noche para soñar. Bueno, con este es el libro que conocí a Mariano. Otra, ¿qué dijo? No lo Me gustaba escuché. lo de los nazis. Me gustaba. Bueno, pero ahora vamos a pasar en Otra noche para soñar, porque miren acá hay una parejita enamorada, no sé si existe el amor, pero que el amor existe, o no sé, pero bueno, es ¿Cómo una no va a existir el imaginación. amor? Sí, después que cada uno lo toque, bueno, no sé, pero según quien puede te ser o no, pero sí, el amor está, existe. el amor está, El amor así está en que el aire. el amor está en el aire, está en nosotros mismos, digamos, y hay que ver cómo lo distribuimos con los quienes nos rodean, ¿no? Es así. Bueno, otra noche para soñar, que trata del terremoto de San Juan. de 1944, sí. Bueno, en este también seguramente, aparte de tu investigación, no sé si conversaste, si te llegaste al lugar No. y hablaste con algún No, sobreviviente fui de este a terremoto. San Juan a presentarlo ya tiempo después con el libro bajo las manos, pero sí hablé con dos investigadores, historiadores, no investigadores, de San Juan, porque muchos, como esto fue en el 44, no había tanto registro fílmico ni fotográfico, incluso me costó mucho encontrar los nombres de las calles en ese momento, entonces busqué un historiador que me pudo... 44. Sí, fue el epicentro en San Juan, pero después llegó a Caucete, muchos lugares. Vamos, la ciudad de San Juan quedó casi destruida en un 70%. Entonces a mí me movilizó también para en ese marco generar una trama romántica que, bueno, le pusiera un manto de sanación a una historia tan densa como esa que dejó más de 10.000 muertes en nuestro país. Creo fue estoy seguro en realidad, no estoy seguro del número, pero sí que fue la tragedia natural más importante que haya tenido que soportar la historia argentina. Así que para que tomemos dimensión. Bueno, después de este libro escribiste Contemple de Acero, que ya hablamos, Contemple de Acero. y después el último para hacer fue, digo, ¿puedo hablar? Bueno, Hasta el último aliento. Bueno, ahí está, hasta el último aliento. Bueno, la llegada de los galeses a la Argentina. Claro, tiene que ¿verdad? ver con la inmigración galesa en Argentina, que se da ya por 1865. Los galeses se escapaban de Gales, no porque se quisieran ir de su país, sino porque estaban bajo el sometimiento inglés. Hacían trabajar a los chicos en las minas de carbón, bueno, no les dejaban profesar su culto, ni siquiera hablar su idioma, sus cantos, su religión. Entonces, un grupo de galeses deciden, bueno, tomar la invitación que en ese momento hace el ministro Guillermo Brown, ministro del Interior de Argentina, de todos los habitantes del mundo que quieran venir a habitar la Patagonia. Argentina les daba lugar. ¿Por qué? Porque acá en Argentina teníamos nuestra propia guerra, los límites con Chile territoriales estaban en puja ya por el 1900. Entonces, un grupo de galeses dice, bueno, vamos a fundar nuestra propia Gales, lejos de Gales. Pero claro, en el medio
que toman la decisión desde que llegan y que se asientan en una Patagonia que no es como la conocemos hoy, sino totalmente inhóspita, desierta, árida. Bueno, pasan muchas cosas, muchos mueren, hasta que empiezan a poder, se meten Chubut adentro, ellos desembarcan en Puerto Madryn, por eso en Puerto Madryn se hace el Día de la Inmigración Galesa, que es el 28 de julio. Pero después, claro, ahí no tenían agua dulce, entonces empezaban a morir, se deshidrataban. Entonces empiezan a hacer expediciones de la provincia hasta que llegan al río Chubut primero y después llegan al lado de los Andes, de las montañas. Bueno, y ahí encuentran el valle 16 de octubre y bueno, empiezan a generarse ahí su comunidad y empiezan a venir más familias de Gales. Bueno, fue la primera población que tuvo la Argentina en la Patagonia estable, porque hasta ahí teníamos muchas tribus aborígenes y demás, pero eran nómades en su gran mayoría. Así que bueno, fue muy importante. Y yo voy relatando desde las memorias de John Daniel Evans, que fue el precursor de la inmigración galesa en Argentina, bueno, cómo se fueron dando esos hechos, con un toque también de mi creatividad en la ficción, pero respetando a rajatabla cómo se fueron dando los hechos. Puedo enumerarles varios, de cuando se topan con los indios, que al final hay como una tensión, después se terminan siendo amigos, generan molinos harineros de los más importantes para la época de todo el país, siendo que en la Patagonia antes no crecía ni una flor. Bueno, hacen canales de riego abriéndose con las técnicas que tenían, toda gente de laburo, de trabajo, muy inteligentes. Y bueno, llegan a tener el mejor trigo argentino, que incluso es premiado en el mercado de Chicago, para que se den una idea. Hasta que después una ley, no recuerdo qué presidente, pero cuando estaba todo, como pasó con el vino también, que circunscribieron toda la zona para la región de Cuyo, bueno, acá pasó lo mismo, para toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, todo lo que tenía que ver con producción y cosecha de trigo. Entonces le levantaron todo y tuvieron que esos molinos harineros entraron en desgracia, tuvieron que venderlos y bueno, hoy uno que está en Trevelin es un museo. Así que nada, es muy interesante también, pero es una novela quizás mucho más histórica que romántica esa. Las demás tienen mucho más tinte romántico. Acá me pareció que al tomar como personajes reales a los verdaderos personajes reales, no les podía ficcionar tanto la vida, sino que traté de ir un poquito más por los canales reales por donde fue ocurriendo. Y acá te quieren hacer una pregunta. Sí, diga. El chico preguntón. Hoy nos preguntó todo, muy bien. A ver quién pregunta más. Vamos a hacer un concurso. Lo Dale. primero me llama la atención que el sur tenga esta impronta de origen sajón, por lo menos en los asentamientos. Y segundo, por otro lado, me recuerda a una novela de Andrés Rivera, que era Hay que matar, que también cuenta la historia de una familia en la Patagonia, que luego de la sanción de una ley en la que el algodón pasa a valer la nada misma, esa familia ya no puede sustentarse a sí misma y su terreno es usurpado por una compañía que termina ganando por medio del monopolio y por medio de la fuerza los terrenos de la gente que trabaja en esa zona. Y bueno, la Patagonia Rebelde, la película, tiene mucho que ver con eso. Bueno, buena acotación. En fin, digo que es asombrosa la historia en general y por lo menos a mí lo que me pasa desde mi ignorancia es que a veces se da por sentado de que porque uno conoce quizá aquí en el AMBA una especie de herencia más española o quizá más italiana, da por sentado que el territorio es homogéneo cuando no es así. No, y menos en Argentina, que hemos recibido inmigrantes de todas las nacionalidades que te imagines. A mí me impresionó mucho en Carmen de Patagones que la gente tiene una idea de su etapa histórica. Buenos Aires no eran ellos no eran Buenos Aires, ellos tuvieron invasión portuguesa por el Río Negro y nosotros ni lo estudiamos en la escuela. No. Ellos tienen en su iglesia una bandera que se la sacaron a los portugueses, a los brasileños, y está colgada ahí. Nosotros como que ese episodio histórico no existió. Y viajando por el sur tuve la suerte de comprar en Puerto Madryn un libro que es Las Crónicas de Muster. Muster viajó, un inglés que quiere hacer el recorrido que hizo Darwin y va desde Punta Arenas, quiere subir por la zona oeste, no por donde vino Darwin, y se junta logra que lo lleven los tehuelches. Y hace un viaje de casi 2 años como nómade junto con los tehuelches. Es un libro fascinante. En ese libro, él cuenta cómo era la relación de los tehuelches con los galeses, que les llevaban plumas, carne, y ellos obtenían de los galeses harina, torta, comida, pan, a hacer la manteca. Torta galesa.
y decían que eran buenos porque no los robaban ni los golpeaban cuando ellos se alcoholizaban, porque el alcohol era su desesperación. Sí, se fueron tan buena la relación que hasta se llegaron a autodefinir como hermanos del desierto. Se decían así. Muy bien, sí, así fue. Bueno, gracias por el aporte. No, por favor. Bueno, creo que hemos ya hecho un paseo Ya por me tengo toda... que no, vos dijiste que te ibas a las 6. No, vos Hablé dijiste... con Cristina. No, bueno, pobre Bueno, Cristina, la tenemos acá muda, pobre. No, no hay problema. Bueno, Cristina publicó Vanga y Miércoles de Ceniza. 2010, si no me equivoco, 2018, 2019. Ujú. Luego, Nunca Nadie Te ha Amado Más, también en el 2019. Sí. Y las tres La fueron buena. adquiridas por Penguin Random House bajo El sello bajo el Selecta. Selecto Selecta, ¿no? En digital. Sello digital. Sí. Sí, en sello digital de Selecta. Bueno, luego escribió Tu Infierno y el Mío. También una antología con 13 autores. 13 autores. Pero era una antología solidaria. Que hicimos. Era una antología solidaria, lo mismo, que la publicaron ante ATE, ¿no? O esa fue, no. La que publicaron ante ATE creo que fue... Fueron antologías solidarias las que Todas, hicimos. sí, Todas. hicieron Y pero con el impulso de Cristina desde el Café Literario. Una que llevamos Navidad adelante. Nada Normal no También. fue. También. Sí. Me acordaba de esa. ¿Por qué solidaria? Explicar Claro, por qué. vamos, Sí, explícanos. vamos así. Sí. Como conté un poquito al principio, Mariano y yo tenemos un café. Y dentro del café nos planteamos a ver de qué manera podíamos aportar algo a un comedor de chicos de zona sur, de Banfield, que se llama También Son Nuestros, podíamos ayudar. Entonces, bueno, juntamos de todo, desde útiles escolares, desde ropa, y una vez por año, durante varios años, nos juntamos con 12, con 13 o con 15 autores, ponemos plata, sacamos el libro y lo que se vende de ese libro va directamente al hogar. Así que los venimos a hacer. Además de otras sosteniendo. secciones Sí. que ha hecho Cristina, fue a cocinarle, le ha llevado como yo Sí. libros, Bueno, Cristina es así. juegos, de todo. Sí. Sí. ¿Y qué rol ves que tiene la literatura en esos ámbitos, como en el ámbito de la cárcel o el ámbito de la peor prisión, que es el hambre, ¿no? ¿Qué rol tiene la narrativa en esas personas que están metidas ahí adentro? Y depende de cada individuo. Esto es muy personal. Vos imagínate que en una casa donde es una misma familia no hay dos que opinen lo mismo. Si tengo que ir, de repente me tengo que desenvolver en un ámbito como es una cárcel con personas en contexto de encierro, donde en un pabellón que tendría que haber 90 personas, hoy por hoy hay 150 conviviendo, ¿qué le puedo ofrecer para sacarlos de ese mundo? Un libro. Contame una historia, te cuento una historia. Claro. No tengo otras herramientas. Y las escuchan. Y las escuchan. Y es muy gratificante, como yo venía contando un poquito, que tuve que imponerme a enseñar a leer y a escribir, porque tenía mucha gente que no sabía leer y escribir. ¿Y sabían contar? Sabían contar, pero no sabía leer. Digo, pero si vos te fijabas, no, pero me decían, profe, pero yo lo saco por el dibujito. Lo reconoce por La el... literatura es de origen oral. Igual sí, No también. sabían Pero... escribir. Sí, pero para lo que yo hago yo necesito, y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar, permítame. Cuando yo empecé a comentarle, le dije que yo no sabía, que me había enterado, después que ya estaba trabajando en la 40, de que había una resolución ministerial que hacía poquito tiempo que estaba, que se hablaba de los pabellones literarios, ¿no? Que tenían que cumplir ciertas características para poder acceder esta gente a un pabellón literario, para poder pertenecer a un pabellón literario. Obviamente, básicamente es el comportamiento. Cuando hablamos de literario, no importa si sabe leer, escribir o no. Lo que importa es que tenga ganas de aprender, que es lo único que a mí me interesa. Y uno empieza a trabajar desde abajo. El juez que ideó esto, ¿sabe por qué lo ideó? Porque le parecía terrible. Es un juez en lo criminal de Lomas de Zamora.
le parecía terrible que tenía que condenar a una persona a 30 años o a cadena perpetua y le decía que firme y no sabía firmar. Por lo menos que sepa lo que está. Te estoy condenando de por vida, pero quiero que te enteres por qué. Bueno, pero hablan un poquito de tus historias. Bueno, Mariano dice que se agarra el auto y se va a investigar a donde lo lleve la historia. Yo me agarré el avión Muy bien, y viajaste. y me fui. Banga. A conocer al Cuba. Banga. Me fui a conocer. No me deschave. No me deschave. Fue a conocer al cura que estaba en España. Entonces, En España. claro, en España. El cura español era. Banga, ¿qué es Banga? ¿Por qué Banga? No es un nombre comercial, me dijeron. No le pongas Banga porque no es un nombre. Digo, no es porque sea comercial, no le pongo Banga porque es donde nació mi abuela. Mi abuela gallega nació en Orense, en un pueblito a 80 kilómetros de Orense. Entonces, Banga. Como la novela. Banga. Banga Es como la una novela. aldea, es una aldea. Al día de hoy hay 81 habitantes. Ay, vamos todos para allá. Qué paz. ¿Por qué fui a ese lugar? Porque mi ¿No? abuela nos ¿Qué pasa? contaba las historias que ella pasaba cuando era niña, la iglesia donde llevaba las ovejas a pastar. Y a uno le queda todos esos recuerdos. Entonces dije, bueno, cuando tenga la oportunidad, el primer lugar que voy a ir a ver va a ser Banga. Y llegué a España y me fui a Banga. Madrid, alquilamos auto, Galicia, Orense, Banga. Estaba la casa que era de mi abuela, de piedra, con los hórreos, un hórreo, ¿no? Muy, muy popular en todo lo que es España, que era donde almacenaban los granos y eso para poder pasar el invierno. La iglesia a las 3 de la tarde toca las campanadas, 3 y pico, para rezar el rosario. 4 señoras mayor, las únicas más adultas del pueblo, para rezar el rosario. Conocí al cura, nada que ver. No era, no, nada que ver con Esto es ficción. Esto es pura ficción. Estaba hecho mierda el cura. No, sí, no sabía, le había pasado un tractor por encima, no pobre pasó hombre. nada, bueno, el hombre este pobre. Entonces, bueno, son cosas que a uno le quedó. Entonces yo fui haciendo toda una trama, toda una vivencia, porque cuando hago una descripción de la iglesia, no es cualquier iglesia, es la iglesia de Banga donde yo estuve, donde está el pilar de bautismo, y hay tal cosa, y hay tal otra. Y eso es lo bueno, cuando uno por ahí puede contar la historia, más allá que la ficción, de primera mano. Mariano es, como buen periodista, tiene unas descripciones muy puntuales en cuanto a fechas, sucesos. Como yo soy romántica, me tiro más para el otro lado, ¿sí? Utilizo los lugares que conozco para poner el contexto de la historia que yo voy a centrar. Así que bueno, mis 2 primeros libritos, que los saqué casi enseguida, Sí. fueron ellos 2, que son los 2 que pasan en España y es con la misma familia. Se les llama bilogía. Se pueden leer por separado o lo pueden leer todo junto. El tercer libro me fui a Italia. ¿Te gusta viajar a vos? Quería encontrar a un Soy de cura. cabotaje. Quería encontrar un cura más lindo. No, Ya estaba estropeado. No, terminé ya el tema de las curas, terminé. Bueno. En Italia, son muy parecidos. A nosotros somos muy parecidos. Tengo descendencia española, pero los italianos le vemos cosas también muy parecidas a uno. Y ahí hablé del tema de los lazos. Porque realmente este país es tan rico. Acá estamos todos. Yo creo que nos faltan ni españoles, ni europeos, acá vinieron todo el mundo, en mayor o menor medida, con distintas oleadas. Argentina. Pero claro, faltamos argentinos, tal cual. Entonces, bueno, me encantó hablar de los lazos. ¿Cuáles son los lazos? ¿Valen tanto los lazos de sangre como los lazos afectivos? Entonces hay varias historias que se desarrollan en cuanto a los lazos. ¿No es cierto? Y después dije, bueno, más o menos llevaba 4 años trabajando en las cárceles y yo decía, algo tengo que hacer con lo que vi, con lo que aprendí. No me voy a alargar a escribir un libro de la cárcel porque digo, ya la gente es como que está saturada, es como que uno cuando ve situaciones que lo rebalsan, mira para otro lado. Pero digo, voy a inventar algo lindo para poner el contexto. Entonces dije, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá como vienen, que es muy común que venga gente
de afuera por un tema, qué sé yo, no sé, de senadores a visitarnos o diplomáticos. Viene una familia diplomática francesa a la Argentina y trae a sus 2 hijos, la hija plenos 13, 14 años y el hijo un poquito mayor. Bueno, la hija, la Argentina no le gusta, claro, nada que ver París. Aparte se llevó el susto cuando salió de Ezeiza y se le tiró un trapito arriba de la limusina donde la vinieron a buscar de... No estaba habituada para limpiar el vidrio, pobre, se llevó un susto bárbaro. Pero esta chica va creciendo y ella le gustaba cantar, pero bueno, cantar no es para la hija de un diplomático. Entonces la madre, como había estudiado Bellas Artes, la anota en un colegio de Bellas Artes. Y tal es así que cuando se recibe y empieza a ejercer, esta mujer va a ejercer ¿a dónde? A una cárcel bonaerense ad honorem. Como hizo más de una vez la señora que me acompaña, que es amiga mía. No es tu historia, por supuesto. La historia tuya es peor. Después la vamos a contar. Entonces va con todos... el nombre, por lo menos. Claro. No la vayan a llamar igual. No, con todos sus pinceles y con todas sus cosas, va a dar clase a una cárcel. Ella no tiene el don de la pintura. Lo hace porque es lo que le anotaron, no le queda más remedio. Pero entre su grupo de estudiantes va a resaltar un privado de libertad, que es de esas personas que no tienen la técnica, pero tienen el instinto de buen dibujante. Y ahí va a empezar los problemas. Son 638 páginas. Muy bien. Viene movidito. Viene muy bien. Bueno, y después dije, bueno, necesito relajar, porque después de escribir 638 páginas y que era un tema bien power... ¿Viajaste? No, ahí no, a Rusia no viajé. Bueno. Pero fui con unas amigas a un bar ruso. ¿Por qué no me invitaste? Había cura. ¿Sabías que No hay cura, ahí no había cura, no. Sabías que me gustan los rusos, Cristina? Había- Me invitó. La verdad que comí unos palmeni riquísimos. Tomé, no sé, un chupito de esos que quedé... Unos cuantos, bueno, híjole. Me encantó. Yo dije, yo tengo que escribir algo de esta gente, tengo que escribir. Entonces, tomo como primera parte lo que pasó con el zar Nicolás. Sí. Y los huevos Fabergé. ¿Por qué? Porque había un joyero que se llamaba Carl Fabergé, que era el joyero real de la familia y de los aristócratas que había en Rusia. Y ellos le pedían, para regalarle a sus zarinas, a las esposas, un huevo para la época de Pascua Grande, que se abría y dentro traía sorpresas. O sea, el huevo Kinder no es invento de Kinder, esto ya viene de esa época, de la revolución de antes de la revolución bolchevique. Entonces, estos huevos estaban hechos de oro, de platino, con incrustaciones de rubíes. Eran espectaculares. Tienen hoy un valor imposible de decir cuántos millones puede llegar a valer. Es imposible. Después, justamente de la revolución bolchevique, quedaron solamente 69 huevos Fabergé. Nada más. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo todo esto puedo meterlo adentro de una historia? Y esto es así. Hay una persona que viene de Rusia porque se viene por el tema de los bolcheviques, para que no lo agarre. Y el único bien que le da a su familia, que era una familia aristócrata, le da uno de los huevos Fabergé que tenía. Y él viene con ese huevo acá. Dejó a su amor en Rusia, que era una doncella de una de las hijas del zar. Obviamente, él nunca más pudo volver a Rusia, y ya se sabe lo que pasó con esa familia allá. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve, él está acá en la Argentina, rehace su familia, se casa, tiene una hija, y esta hija recibe el huevo, porque obviamente eso es un legado que pasa de familia a familia.
Y la madre se lo da al hijo cuando ya es mayor y le cuenta la historia del abuelo que él desconocía, que su abuelo había dejado su amor en Rusia. Pero la madre, sabiendo que le queda muy poco tiempo de vida, le dice que dentro de ese huevo hay un pendiente de esmeralda que pertenece a esta chica que su abuelo dejó allá. Y le suplica que por favor vaya a devolvérselo. Que de alguna manera fue una promesa que su abuelo no cumplió, volver y devolverle ese pendiente para estar unidos. Entonces ella ya está mayor y ya no puede hacerlo, pero él como nieto tiene la obligación de cumplir esa promesa. Y ahí empiezan las historias. Ahí empieza. Ahí empieza, recién empieza. Y ahí empieza. Ahí empieza. Así que bueno, los he llevado por España, los he llevado por Italia, los he llevado por Rusia, algo acá en Argentina. Y la última novela, que es esta, que es la que hoy traje acá, ¿En qué momento te rompieron el corazón. Y acá ya se nota un poco más, no solo la beta romántica, sino la beta de psicóloga. Porque planteo el tema del narcisismo. ¿Qué pasa cuando tenemos una pareja narcisista? Pareja, digo que puede ser un amigo, puede ser un jefe, también puede ser tu pareja, puede ser una madre o un padre. ¿Qué pasa cuando nos depreda este narciso? ¿Cómo hacemos para volvernos a reconstruir? ¿Cómo volver a creer en uno? Es muy interesante. Bueno. Perdón, en el ámbito de la ficción, ¿es una novela, es una historia literaria o es un tipo de ensayo? No, es una novela. Es una Lo que pasa es que aplico los Ficcionada. conocimientos psicológicos Sí, para claro. fundamentar la novela. Pero es una novela. ¿El narcisismo qué es? Es una patología que presentan siempre ciertas personas. ¿Cómo consiste en? Normalmente estas personas primero carecen de empatía, no pueden ponerse en los zapatos de la otra persona. Tienen una autoestima muy alta ellos, si bien que realmente la autoestima, Digamos, lo sabía, que viene de la mitología, digamos. el tema del narciso, claro, Pero se aman. pienso que debe haber algo más. Y convivir con un narcisista donde Me siempre... refiero además de la autoestima muy alta, Sí, las otras características. y tiene varias... Y la persona narcisista Aparte tiende de siempre a empatía, menos... Por ejemplo, no sabía que también era inherente a ese tipo de patología. Claro, el narciso, el que es la persona que es narcisista, siempre tiende a degradar a la persona que tiene al lado, porque es la única manera que él siente de sentirse superior. Malos modos de dirigirse, siempre le va a echar la culpa de lo que hace. Si yo te contesté mal, si yo te grité, es porque vos me provocaste. Es un clásico. Claro. Bien, Bueno, hermosa la novela, la tienen que leer, la verdad que, bueno, con una joven que quiere suicidarse casualmente por este tema, los dejo que lean la novela y que se enteren en el proceso hasta el final. la protagonista porque llega primeramente- un momento de desesperación. Sí, ¿Sí? Porque, como usted preguntaba, el tema del narciso hace de que su pareja cree una dependencia emocional. Pero el Claro. narciso no quiere estar con la pareja toda la vida, porque una vez que tomó lo que necesita de esa persona, se va. El tema es cómo queda esa persona cuando se siente que la abandonaron. Entonces, esta muchacha toma la decisión de que quiere quitarse la vida. Y va a tener que hacer todo un proceso para volverse a reconstruir. Y lo peor de todo, que una vez que a lo mejor se puede llegar a reconstruir, todo vuelve a comenzar. él la va a ver, porque ella patinaba y tuvo que dejar de patinar porque le decía que patinaba porque le gustaba mostrarse. Así que después ella tiene que empezar a volver a buscar las cosas que le gustaban para volverse a reencontrarse consigo misma. Cuando empieza a volver a patinar, que va a ser en el sur, en Ushuaia, en el Cerro Castor, que tiene una pista de patinaje espectacular, él está en un bar y ve justamente en un plasma, ¿sí?, que están pasando el Cerro Castor, la pista de patinaje. Y él, así apoyadito, dice, uy, yo ese culo lo conozco, porque se da cuenta que es ella.
Y cuando vuelve a la mesa con sus amigos, él va a decir, me voy a tomar unos días de vacaciones. ¿Por qué se va a tomar unos días de vacaciones? Porque él no concibe que ella pueda tener una vida lejos de él. Vamos, leo el último párrafo, ¿no? Que es cuando la profesora de dibujo se está besando con la persona privada de libertad. Lo pongo en contexto. Por Dios, dije agitada, pensando que nadie me había besado de esa manera. No lo metamos a él en esto, Francesita. Sin terminar de separarse, volvió a hundirse en un abismo de placer. Tranquila, es solo un beso. Imagínate lo que sería el resto. En ese momento me sentí derrotada. Se fue con una sonrisa en el rostro. Le tomó 3 largos años conseguir ese beso. A mí me tomaría toda la vida olvidarlo. Muy lindas sus novelas, Cristina. Bueno, ¿querés contarnos algo más, alguna otra anécdota? No sé si quiere alguien preguntarme bueno, algo. primero quiero saber que el último, ¿en qué momento ¿En qué momento te rompieron el corazón? No va a ser el último porque esperamos otro, ¿eh? No, porque es el último de Cristina. Ella dijo que era el último, el del 2022. ¿En qué momento te rompieron el corazón? Que era el último, pero ahora todas las lectoras a través de la página o le escriben en WhatsApp que bueno, que quieren otra novela, así que vas a tener que seguir, Cristina. Acomodate, deja de viajar, buscar al cura por ahí y ponete a escribir. Bueno, la verdad que todo muy lindo. Muchas Yo estaba un gracias. poquito preocupada porque siempre lo que busco, bueno, ya lo dije, es acercar a otros escritores acá. Y también que a los que escriben en la zona nuestra, acá en Moreno, ¿no? También nos conozcan en otros lados. Claro. Y bueno. Sí, perdón. Sí. Si el preguntador va a hacer otra pregunta. Quisiera saber dónde queda ubicado el café literario. Y que en la Puerto Rico, que es una confitería que hay en Sí. Capital que se llama la Puerto Rico. Queda en la calle Alsina, a metros del Cabildo, ahí a 3 cuadras, 4 del Cabildo. Plaza de Mayo, ahí. Nada, muy lindo, es un lugar muy cálido, se llena de gente, sí. toda, gente que escribe, gente que lee. ¿Cuál es la dinámica de su café? Nosotros lo hacemos una vez al mes. Ahora lo vamos a hacer después que pase la Feria del Libro, porque con el tema de la Feria del Libro Claro. es como que nos parece mucho juntar todo. Pero ¿qué es lo que hacen? O sea, Convocamos a 4 o 5 autores, como Mariano, como yo, que presentan su libro, van a hablar un ratito, el panel tiene 10 o 15 minutos destinado a cada uno. Se hacen para sorteos. Hacemos sorteos de libros también. Y aparte se lee alguna cosita, también se lee de los libros que se presentan. Claro, o sea, y- cada autor Sí. lee algo de su libro que quiera que escuche, Claro, justamente para... Claro, porque es un café literario, como no es en realidad un taller. No, Capaz no es que café en literario. un taller se harían otro tipo de actividades, en la que se participaría de otra forma, Claro, ¿no? no es un café. Pero bueno, así que bueno, esperamos que haya otro Espera, Ana, libro. espera. Quería preguntar si alguna vez Hija algo mía, no me para mandes. seguirte a vos, para saber Sí. más de café. Café literario, historias que dejan marcas. Lo tenés en Facebook y lo tenés también en Instagram. Es historias sí. Contabas que varios de los libros surgían a raíz de un viaje o un destino. Sí. ¿Escribís mientras viajás? No escribo mientras viajo. Sí tomo nota de algo que me parece muy importante y por miedo a olvidarme, sí, eso sí. Pero cuando viajo, no, son vacaciones. Disfruto, es para disfrutar. digamos. ¿El viaje es para investigación o no? ¿O es un viaje de placer y ahí surge un libro? No, es un viaje de placer y de ahí surge el libro. O sea, el primer viaje que yo hice cuando me fui fue a España y sabía que era porque iba específicamente, quería ver lo que mi abuela me había contado y yo sabía que iba a empezar a escribir desde ahí. No sabía bien qué. Escrito en primera persona. Sí, me gusta, yo escribo en primera persona. Sí, Y les pregunto otra cosa, los personajes, sí. y esto más bien de cocina, de escritor.
Les ponen rostro, lo van adquiriendo. Totalmente, sí, les pongo rostro. O sea, buscas un rostro que conoces. No, primero, yo hago un perfil. Tengo que hacer el perfil psicológico, en eso soy media cuadradita, como toda psicóloga, ¿no? Entonces, una vez que tengo el perfil psicológico, digo, bueno, ¿a quién me hace acordar? Ah, ya sé. Ah, fulanito, ya sé. Por eso tengo personajes con los cuales tengo más empatía y con otros con los que tengo menos empatía, porque de acuerdo a eso me va más fácil para escribir. ¿Y primero se te ocurre la trama o directamente decís el lugar donde lo vas a hacer? No, primero el tiempo, la trama. No, primero la trama. Primero la trama. Sí, más o menos. Y después lo ubicás. Y después lo ubico. En tiempo y son espacio. generalmente contemporáneas, todas contemporáneas las de Cristina. Sí. En cambio los de Mariano es como que ya es más histórico, ¿no? Toman sucesos acontecidos como el de Inadmisible, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, así que bueno, les agradezco a todos. No sé si alguien tiene alguna consulta más que quiera hacer. Bueno, muchísimas gracias por haberme recibido. Fue un placer. Hermosa la librería. Muchísimas gracias.